Bueno, ahí comenzamos. Hola, muy bienvenido, ¿verdad? Al segundo coloquio de Matemática y Especialidad de este año 2023, ¿cierto? En donde vamos a tener la participación del profesor Chanchon Vera de la sede de Iquique. ¿Ya? Él nos va a comentar algo que tiene que ver con el área de mecánica, ¿ya? Es un proyecto en el cual hemos ido visualizando, hemos ido trabajando y quiere contarnos en este segundo coloquio, ¿cierto?, en qué consiste, siempre en el contexto de matemática especialidad, ¿ya? Eh, eh, ¿cierto?, estuvo trabajando durante la semana pasada y tiene ahí, ¿cierto?, este proyecto que quiere comentarlo. No sé si tiene alguna otras palabras de introducción. Estimados, ya se los presento. John Chambera. ¿Tú puedes proyectar? Sí, voy a proyectar inmediatamente. Ya. Decir también de que cualquier pregunta que ustedes tengan, la pueden escribir en el chat, la pueden abrir micrófono, ¿verdad? ¿Ya? Estamos ahí, como la palabra es, ¿cierto?, un coloquio para conversar acerca de las problemáticas o la exposición del profesor. Permite, ya. Vamos a hacer algo más sencillo. Ajá. Ahí sí, Ahí perfecto, ahí estamos bien. ya. Bien, entonces, bueno, muy buen día a todos. Como dijo Cristian, mi nombre es John Chang Vera. Soy docente de la sede Iquique, específicamente del área de mecánica y más específicamente del área de mantenimiento industrial. Y bueno, me invitaron a este coloquio un poquito para presentarles como una idea de qué podrían desarrollar los chicos a través de en la asignatura de, uy, se me olvidó el nombre, pero aquí la tengo. En la asignatura de funciones y geometría, bien, que se encuentra aquí dentro de la malla curricular de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial. Ahora, ¿cuál sería el impacto a la hora de presentar un proyecto que pudiese abarcar tanto la especialidad como las matemáticas? Eh, Sería a raíz de asignaturas que ya vienen, que ellos ya estudiaron, asignaturas que están estudiando en este momento y asignaturas que verán en un futuro. Por ejemplo, medición y verificación, dado que ellos van a tener que desarrollar, tomar algunas medidas o calcular o hacer algunas conversiones de unidades. Lectura y manuales de plano, porque dentro de lo que estábamos conversando de este proyecto, ellos podrían generar un modelo, un modelamiento en 2 dimensiones de su trabajo. Resolución de problemas, que es el prerequisito para llegar a funciones y geometría. Este proyecto va a estar inserto principalmente en la asignatura de mantenimiento sistema hidráulico y neumático, pero hay contenidos que están asociados también a lo que es mantenimiento de bombas y, bueno, las continuidades de estas dos asignaturas que serían mantenimiento de sistemas electrohidráulicos y electroneumáticos y mantenimiento de bombas avanzados. ¿Cuál es la idea? O sea, perdón, ¿cuál es el escenario donde se genera el uso del conocimiento matemático en estas especialidades? Bueno, vamos a hablar principalmente de lo que son los sistemas hidráulicos, o en el caso de la especialidad oleohidráulicos, dado que estos trabajan con aceites. ¿Y cuáles son eh, algunos de los conceptos necesarios y conocimientos que deben tener los estudiantes a la hora de trabajar con estos sistemas? Bueno, desde una perspectiva físico-matemática tendríamos caudal, fuerza, volumen, presión. Bien, la gracia es que estos sistemas existen,
o sea, se requiere conocer estas variables, son de vital importancia para el mantenimiento industrial, si lo llevamos al área donde te está proponiendo la aplicación, dado que si yo no conozco, no manejo o no sé identificar estas variables, en lugar de lograr hacer una mantención y darle continuidad al funcionamiento de una máquina, va a hacer todo lo contrario. Podría ser un incidente con tiempo perdido o incluso podría llegar a ser catastrófico, dado que estos sistemas en la industria trabajan a altas presiones. Entonces, es necesario, ¿cierto?, el conocimiento de estas variables a nivel técnico para generar un buen mantenimiento. Ahora, si lo llevamos a la ingeniería, incluso para el diseño o selección de los sistemas, también debo saber cuáles son los requerimientos que tengo en base a la producción o en base a lo que se desea de diseñar y ser capaz de contrastar esto con lo que me ofrecen los fabricantes, ya donde los fabricantes de los componentes entregan un listado justamente de características técnicas de cada uno de sus componentes. Y estas características técnicas vuelven a estar relacionadas con lo mismo. em, eh, Presión, caudal, volumen, velocidades de trabajo y demás. Entonces, la propuesta es justamente esa, que los chicos eh, puedan trabajar, ahora que está la idea de proyecto, puedan diseñar un sistema hidráulico utilizando jeringas, pero llevarlo un poquito más allá de lo que en algunas ocasiones se desarrolla, donde si hablamos de principios de hidráulica, se utiliza el principio de Pascal, donde si yo utilizo dos jeringas de igual dimensión, la fuerza que yo aplico por un lado es la misma que sale al otro. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ellos puedan diseñar un sistema tal que puedan generar un multiplicador de fuerza, ¿ya? Y a llevarlo, por ejemplo, a una prensa, como aparece en la imagen. Entonces, ¿la idea cuál es? Finalmente, diseñar un sistema hidráulico utilizando jeringas donde se pueda observar esta ventaja mecánica que se produce gracias a las diferencias de áreas o secciones, ya, o superficies de, en este caso, las jeringas. Y esto podría ser calculado a través de los volúmenes requeridos, podría ser dejado como en forma de expresión las fuerzas que se van a generar. em, Podría ser modelado, como decía, en dos dimensiones, gracias a que los estudiantes tuvieron una asignatura con diseño asistido en computador. Ellos aprendieron a utilizar el AutoCAD. Eso, no sé si fue muy corto, fue muy rápido. Sí, excelente, excelente. Yo no sé si tienen algún comentario. ¿Podrías dejar el desafío, la lámina anterior? Ese. Vamos a estar atentos aquí al chat, a algún comentario, alguna pregunta que tengan, algún interrogante. ¿Ya? Bueno, destacar, ¿cierto?, de que esto está diseñado, está planteado para los estudiantes, esta matemática de segundo semestre que funciona en geometría. Ya hay muchos elementos de geometría aquí, muchos elementos de volumen, de trabajar en 2D y en 3D también. Entonces, es un problema, es un desafío interesante y se espera de que los estudiantes, ¿cierto?, nos sorprendan nuevamente, como lo habíamos escuchado en el coloquio anterior. ¿Ya? Entonces, encontramos que es un proyecto súper interesante. Podemos ver, no sé, por un puente, que se tenga la hidráulica de un puente, de un brazo robótico, ¿verdad? Recordamos cuando estábamos en el colegio, eventualmente, donde decía, a algunos nos tocó hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Y se espera de que con esto, con la geometría, el complemento que le podamos dar nosotros desde la matemática, cree un aprendizaje significativo para el estudiante, ¿verdad? Estamos atentos ahí, ¿cierto?, para las preguntas. Yo acá, Héctor, es que
Héctor, Hola, hola muchachos y a todos. Es que estaba dándole vuelta un poco al asunto, por eso me demora en participar. Eh, yo también hago clases de física, entonces también no se me hace mucho tan complejo el tema de la presión, por ejemplo, qué sé yo. ¿Sí? Pero pensando en funciones y geometría, eh, estoy pensando en esa rúbrica. ¿Cachai? sí, Estoy sí, pensando sí, en te esa entiendo. rúbrica que me imagino que esa rúbrica que irá a llegar a nosotros está pensada más en la parte de geometría, de funciones y Exacto. geometría, más que pensado en que a lo mejor esa prensa si realmente va a funcionar como prensa. Me entienden la idea? Claro, ¿Sí? sí. Lo vi en los proyectos de gastronomía este semestre, donde la encuesta cumplía con la rúbrica, pero el trabajo estaba más o menos, ¿no? Claro. Me entiendes? La rúbrica pedía cosas, eh, exigía cosas, los chicos la cumplían, pero en realidad no sé si en realidad encontraron su objetivo, ¿me entiendes? Sí. Entonces acá, no sé si los profesores, y como te digo, hago física, pero no sé si me incluiré ahí, esa rúbrica va a estar pensada en que funcione este proyecto. No sé si me entiende la idea. Estoy pensando en Sí. voz alta, ¿ah? Estoy pensando más o Ujú. menos en voz alta para ver si se comprende lo que pasa por mi cabeza. Eh, yo esto he hecho proyectos en el colegio, también trabajo en el colegio, no con jeringas, pero sí estuve involucrado un tiempo. Y claro, de un punto de vista físico, sí, me imagino. Ojalá que los dedos se muevan con la jeringa y que aprieten algo, etcétera. Pero por la funcionalidad del trabajo. Pero si lo llevamos a la función y geometría, yo creo que debe estar más ligado con la construcción del montaje, una cosa así, ¿o no? ¿Puede ser? Sí, No sé si sí, me ayudan ahí. sí. Por el diseño, por el esquema, ¿Sí? ¿cierto? Sí. Claro, por ejemplo, Sí, también dale, dale, dale. ya, está pensado, por ejemplo, claro, si lo llevamos al tema geometría, por ejemplo, si hacen una suerte de pinza o de grúa, esta grúa puede moverse de 2 a 3 dimensiones, y ahí pueden ver cuáles podrían ser los rayos de giro, longitudes de alcance, altura, etcétera. Si lo llevamos, por ejemplo, a una prensa o una gata hidráulica, la característica es que la jeringa que voy a utilizar para dar presión, entre comillas, ¿cierto?, al sistema, va a ser muy pequeña en relación a las jeringas que van a cumplir la función de actuador hidráulico, de cilindro hidráulico. Entonces ahí deberían ser capaces de calcular, por ejemplo, qué volumen requieren para llenar estas 4, 5, 2, 3 jeringas o la jeringa que es diferente. Eh, si lo asocian desde una perspectiva, por ejemplo, si tomamos el principio Pascal como una función, y que de hecho yo creo que va a ocurrir eso. ¿Qué va a pasar? Que yo no sé cuánta fuerza ejerzo con mi mano, pero sí podría dejar expresada el principio de Pascal como una función, o sea, X va a ser la fuerza de mi mano, Y va a ser la presión o la fuerza que va a ejercer o cuánta carga va a ser capaz de levantar el sistema. Entonces ahí tenemos geometría sí o sí por un tema dimensional, para poder saber cuánto es la altura máxima, dimensiones, ancho, largo, de la construcción, de los requerimientos de agua, de fluido, cuál es la expresión que quedaría para la fuerza que podría ejercer la prensa o la gata hidráulica, cuánto podría levantar. Entonces sí, tendría, o sea, tiene hartas cosas que pueden quedar, o sea, que van a estar o sea, directamente asociadas, perdón, con la asignatura. Van a tener geometría, van a tener funciones sí o sí. Sí, sí, claro. Sí, en cuanto a lo que es la rúbrica, claro, pues uno siempre nuestra rúbrica a partir de lo que se entregue va a involucrar el concepto de la geometría. Eh,
hay que estar atento, ya sí, este es un llamado a alerta de Héctor también, ¿eh? Estar atento de la funcionalidad, ¿ya? Sí, hay que plantearlo, en realidad. Me cachaste lo que pasaba por mi cabeza, ¿cierto? Sí, claro, a mí Que- me pasó mucho también, me pasó lo mismo, en términos de la encuesta, de pronto, ¿cierto? De que justo en ese minuto, ¿verdad? Cumplía con el encuadre o con lo que habíamos planteado, pero la idea era ir un poquito más allá, ¿ya? sí, ¿Verdad? perfecto. Gracias, Héctor. Eduardo. Hola, Cristian. Hola a todos. Sí, mira, voy a agarrar ahí lo último que dijo Héctor y que tiene que ver con la rúbrica. Sí, pasó en MTDA 01 que uno decía, bueno, está esto, pero digamos, la calidad de lo entregado no algo que en cuenta para las rúbricas de esta matemática 2. Pero más allá de eso, desde el desconocimiento que pueda tener un profesor, ¿cómo un profesor podría guiar? Y quizás lo mencioné en el coloquio anterior, pero ahora desde el desconocimiento, porque se me hacía más fácil desde lo expresado eh, por Gisle la semana pasada, ¿no? ¿Cómo puedo guiar yo a un estudiante desde el desconocimiento que tengo en este área? Cuando el estudiante me presenta un proyecto y digo, no conozco la rúbrica, no sé, ¿cómo puedo decir está bien, no está bien, funcionó, no funcionó? ¿Tiene lógica lo que está diciendo? O el estudiante se me acerque, profe, y ahora, ¿cómo aplico aquí la geometría? Quizás sería bueno ver un problema desarrollado. Porque, claro, Chion dice el brazo, esto, lo otro. Para mí todo eso está en chino. Pero, claro, ¿cómo lo veo yo? ¿Cuál es la relación? Claro, me hablan de volumen, ahí me queda claro que hay algo de geometría, pero no veo más allá. Entonces, para nosotros es importante cómo podemos guiar a los estudiantes. ¿En qué momento le puedo dar una ayuda? No sé. Ahí estoy enredado, Cristian. Ya, sí te entiendo. Yo no lo veo tan difícil o sea, lo dijo Héctor de antes, o sea, de la funcionalidad. Si el brazo funciona, eventualmente está el proceso de esto y funcionó. ¿Viste? La explicación geométrica, la explicación en términos de volumen o 2 o 3 dimensiones, ¿verdad? Es lo que eventualmente va a tener que explicársele el estudiante y saber expresarlo en este proyecto, ¿cierto? No sé, Chion, si tiene alguna observación con respecto a lo que dice Eduardo. Claro, o sea, sí, de hecho lo estuve, perdón, lo estuve pensando en la mañana, justamente que sería, o sea, una posible dificultad va a ser el tema de la hidráulica. Entonces, estaba pensando hacer un boceto ahora antes de entrar al coloquio, pero lamentablemente el simulador que tengo es un simulador ya para circuitos de verdad, entonces ahí estaba como en la disyuntiva. Pero se podría hacer un ejercicio, ya como dice el profesor, con una demostración de cómo debería ser o qué es lo que debería verse. Porque claro, acá habría que explicar un poquito, o sea, habría que explicar un poquito de hidráulica, aunque los chicos de mantenimiento industrial tuvieron en la asignatura de mantenimiento base mecánico, la última unidad, ven un poco de sistema hidráulico. De hecho, ellos montan un circuito, ellos reconocen los elementos, ellos están en condiciones de poder saber cuáles son los elementos que están involucrados en un sistema hidráulico. Entonces, ¿qué es lo que les falta a ellos ahora? Es la otra parte, la parte matemática. Es el tema de los volúmenes. Por ejemplo, en un cilindro hidráulico, denme un segundito para mostrar al profe, a ver si con eso podemos aclarar un poquito la duda. El concepto que a lo mejor va a quedar, permiso, mientras está cargando, Sí. El concepto que a lo mejor va a quedar ahí complejo, como el colega decía, de la ignorancia de uno del tema, es el tema de la presión, pues. Viste que el principio de Pascal tiene que ver con fuerzas, con presiones y con áreas.
¿sí? Con áreas, ¿no? Claro. Claro, el área, ningún problema, pero la presión en pascales, no sé, en lo que sea, ya ahí puede que se nos vaya un poco de las manos a lo mejor a la mayoría de los profesores. Claro, o sea, desde esa perspectiva hay que indicar varias cositas. La costumbre de entrar ahí. Si tengo la malla acá. En las asignaturas que ellos tienen, por ejemplo, en medición y verificación, ellos, además de aprender a medir, en la primera unidad se les enseñan conceptos de magnitudes de forma introductoria para poder pasar luego a lo que es la conversión de unidades. Entonces, eh, como dado que el área tiene material instruccional, está involucradas muchas magnitudes, incluyendo la presión. Entonces se le explica qué es lo que es la presión, cómo funciona, o sea, qué es lo que es la presión, área, fuerza, se le explica qué es lo que es fuerza, etcétera. Entonces ahí, en teoría, los chicos deberían estar en condiciones de poder defenderse, o sea, entender o comprender de manera más rápida el concepto de presión. Y ahora faltaría agregarle el principio Pascal. Ahora, quizás, o sea, detalle. Y mientras tanto, durante la asignatura de sistema hidráulico, el profesor ya debe empezar a profundizar esos temas. Ahí sí o sí el chico, el profe ya va a estar en esa dinámica. Y la asignatura parte, de hecho, con hidráulica. Parte con hidráulica. Entonces, por ejemplo, lo que yo le iba a mostrar recién. oh, Ahora, disculpa nuestra carga ahí para ¿Sí? rellenar. Eh, eh, no sé si el descriptor cambió de un año para otro, porque me parece mucho que el descriptor de función y geometría, la parte de geometría, era trigonometría, geometría plana y analítica. ¿Sí? Tema volumen, no recuerdo que lo haya leído por ahí. No sé si... Sí, cambió, está actualizado para este semestre, Ya. ¿ya? Claro, la geometría analítica creo que no viene. Ya, pero está involucrado volumen, sí, porque es geometría plana y en el espacio. Porque en ese tiempo eran como 5 unidades, si no me equivoco. No sé si ahora habrán cambiado ahí. Por el Sí, tema volumen, en realidad, encuentro yo, para el proyecto sí. que propone el colega. No, sí, está considerado lo de volumen, ¿ya? Hay que ver la Claro, actualización aquí, ahí en la plataforma. por ejemplo, aquí los chicos, aquí, en el último semestre, bueno, este es el documento que se le entrega a ellos, donde está el concepto de presión, unidades de presión, la equivalencia, y la última actividad que ellos desarrollan es el montaje de un circuito hidráulico. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se puede, dónde se observa, o sea, desconozco el descriptor de función y geometría, la verdad, pero por lo menos en base a la conversación que tuvimos con Cristi y Germán la semana pasada, que me dijeron que estaba incluido, el tema de volumen y esas cosas, por ejemplo, el cilindro tiene diferencias de volumen. Este es un cilindro hidráulico, tiene diferencia de volumen en sus cámaras. La cámara posterior, que es la parte de acá atrás, o sea, la parte de la derecha en este caso, eh, tiene un mayor volumen que la parte izquierda. Y eso debido a qué? A que tiene un componente acá que ocupa un espacio en esta cámara. Entonces, ¿eso qué genera? Y se le explica un poco a los chicos también, pues, diferencia en las velocidades de entrada y salida, ya esto funciona entra y sale, entonces se le explica la diferencia en la velocidad de entrada y salida, dado que el caudal es el mismo, pero los volúmenes cambian. Entonces, de hecho, se meten hasta electricidad, pero eso no es cuento de ahora. Entonces, esa es un poco lo que ellos ven. O sea, ellos tienen conocimiento, ellos ven la presión, tienen que explicar qué significa. Si se les pregunta, oye, ¿y ahí qué significa esto, esta presión que está marcando el instrumento, qué significa dentro de esto? Entonces,
Claro, el siguiente paso que nosotros vimos en la reunión anterior? Es que ahora lo puedan explicar, pero desde una perspectiva matemática. Es decir, ahora métele números. O sea, ¿qué significa esto? ¿Dónde está la función de, como decía, por ejemplo, el principio Pascal, que está en función, como decía bien el profesor Eduardo, si no me equivoco, decía que mete área, presión, ¿cierto? Área, presión, el principio Pascal, ellos ya conocen la presión, conocen, pueden calcular el área, se puede determinar el área a través de la geometría, ¿cierto? Y si descomponemos la fórmula de presión, ¿cierto? Que es eh, fuerza por volumen, o sea, fuerza por área, perdón, ahí está, fuerza por área, ¿qué va a pasar? Que como yo no conozco la fuerza que ejerzo, puede quedar la expresión en forma de una función. Es decir, la presión de la fuerza de entrada en relación a las áreas va a quedar una presión de salida. Y es más, la relación que existe es una relación directamente proporcional. Entonces ahí se ven razón y proporciones. Entonces, si de repente, no sé si ahora o después, más antes de iniciar el semestre, se necesita, por ejemplo, una suerte, entre comillas, como de cápsula, yo estoy dispuesto, no tengo problema a poder hacerlo para que quede más claro cómo se podría aplicar. O sea, esta es una de todas las cosas que de repente los chicos necesitan o están débiles en los temas matemáticos, que conversábamos, esta no logran hacer esta unión entre lo que se enseña en matemática y lo que se hace en taller. Y les contaba el ejemplo de la semana pasada de la cerveza, de la cerveza y los volúmenes. Yo les decía, ¿ya cuánto volumen tiene 4 cilindros de esto? Y no sabían. Yo dije, ¿y si fuese cerveza? Pucha, respondieron en segundos. Entonces ahí estaba yo decía, pero ya es lo mismo, o sea, y eso es un poquito, o sea, esa es la idea. No sé si queda un poco más claro, sé que todavía falta, o sea, puede que desde una perspectiva técnica puede que haya cierta debilidad, pero como les digo, yo tengo disposición a poder aclarar esas dudas y si ustedes me solicitan, podemos hacer una suerte de cápsula pequeñita como para explicar el sistema en sí. O el principio Pascal, yo creo que con eso sería suficiente. Sí, sería interesante anexar a todos estos videos porque como estamos, lo dejamos grabar la reunión, entonces lo podemos anexar. Juan Antonio. Oh, bajo la mano parece. Teníamos ahí a Juan Antonio. Milton. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. No, mira, la verdad es que si bien esto obviamente es un desafío, ¿no? ¿Verdad? Para avanzar, en lo particular me parece súper bien porque se le empieza a dar sentido, ¿no es cierto?, a una matemática que a veces es un poquito abstracta, pero con esto, ¿no es cierto?, se le da sentido. En mi caso particular, yo también hago clases de física. Y todos estos temas me son familiares porque además hago mecánica de fluido, etcétera. Eh, entonces, obviamente que me parece bastante interesante que los alumnos vayan viendo, ¿no es cierto?, el sentido que tienen las matemáticas y las X y las Y que de repente se les atraviesan, ¿no es cierto? Entonces, quería decir eso, por un lado. Y por otro, ¿no es verdad? ¿Qué es un desafío? Los desafíos son algo a enfrentar, a resolver, ¿no es cierto? Y yo creo que va a ser interesante. No sé si me va a tocar hacer este ramo. Me parece que por ahora no, pero me toca hacer ramos matemáticos a alumnos de primer año. Y a veces ellos como que lo único que quieren es la nota nomás. Entonces, no mucho aprender. Exacto. Entonces, a lo mejor esto le va a dar un poco más de sentido y podría conquistarlos un poco más. Eso quería decir. Sí, eso es
lo dijiste, pero perfecto. Eso es lo que queremos alcanzar este segundo semestre, ¿verdad? Juan Antonio, ¿ahora sí? Ahora sí, espero que se me escuche bien. Sí, perfecto. Ya, buenos días para todos. Agradecer a los colegas la presentación. Quizás el desafío como equipo de ciencias básicas es generar manuales para los docentes de matemáticas que se puedan de alguna manera asimilar o dimensionar el uso que se le da a la herramienta. Yo creo que por ahí va el lado, porque si vamos a tener la misma transición que tuvimos con MTDA, que al principio, la primera vez que lo impartimos, la incomodidad era grande, pero en la medida que se fueron haciendo las cosas y se preparó con tiempo cada uno de los elementos anexos que hay que utilizar, los conceptos, se sale adelante. Solo una duda, los estudiantes a los cuales se hace referencia en este trabajo, ¿ya tuvieron alguna física general? Habría que investigarlo dentro del descriptor. A ver, Chion. Como física en general, no. No, o sea, vuelvo a lo anterior. En algunas asignaturas ya se le han dado algunos conceptos. Por ejemplo, en la asignatura voy a ampliar la pantalla para que se vea mejor. En la asignatura de medición y verificación, como hay que hacer conversión de unidades, antes de llegar a la conversión de unidades se habla de las magnitudes físicas. Y se le enseñan acerca de las magnitudes físicas y cómo se llega, y cómo se define, pero no desde la fórmula. Pues, correcto. Y desde la parte conceptual, cuando uno habla de fuerza, porque de alguna manera está fuertemente metido Pascal, si hubiera algún cambio de altura, incluso podría entrar Bernoulli, el tema de las secciones tiene que ver, pero que el estudiante ya haya asimilado el concepto de vector con sus tres características, magnitud, dirección y sentido, porque uno en matemáticas a veces lo ve de una manera totalmente distinta. claro, o sea, acá se les muestra más que se les explica en profundidad. Ya, Perfecto, me queda claro, muchas gracias. Felicitaciones de nuevo por el trabajo. Siempre todo es la perfectible, diferencia el tema es partir nomás. que son vectoriales. Claro. Sí, lo que comenta Héctor ahí, y se ve ahí en el tercer semestre, se veía de que tiene la física mecánica, ¿ya? Pero también él aporta de que no se ve presión en ese ramo, ¿ya? No sé cómo, para tener el contexto. Que igual de pronto puede ser a favor de repente que no tenga la física en física mecánica después en el segundo semestre. De repente la puede complementar. Eso. ¿Ya? Estimados, entonces, ¿tenemos algún otro comentario, algo? No levanté la mano, pero quiero comentar algo en relación a, aprovechando la experiencia del profesor que está presente, preguntarle cuáles son los puntos matemáticos que él necesita y que los alumnos llegan con déficit. Esto en el sentido de poder retroalimentar en esos puntos, porque yo veo siempre la matemática más que metida ahí dentro, sino que de servicio, para servir bien a mecánica y mantenimiento industrial en esta ocasión, que es lo específico, que tendríamos nosotros que poner énfasis y a lo mejor esa cápsula, esa cápsula nos serviría a nosotros que viniera con eso, indicaciones para nuestro trabajo. ¿Ya? Eso, por favor.
No sé si me escucha bien, se me cortó la electricidad, así que estoy desde el celular y los datos acá no funcionan muy bien. Ya, pero si se logra entender, genial. No, pero yo la escuché, yo la escuché. Ya. Yo la escuché. Ya, gracias. Mire, por lo menos las debilidades que yo he visto en taller, más que de la aplicación de alguna fórmula en sí, yo he identificado problemas, por ejemplo, en el despeje de ecuaciones, en encontrar una incógnita. También en la aplicación de funciones, o sea, coloco la variable independiente y obtengo la dependiente y no logran ellos hacer ese match. Y temas de geometría, por lo menos mecánica, en el área mecánica en general se ocupa mucha geometría, tanto plana como, o sea, de 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Ahora, la de 3 dimensiones tampoco es tanta geometría, hablamos de cálculo de volumen y basta, quedamos ahí. Esas yo creo que son las principales debilidades, por lo menos que por mi parte, en base a mi experiencia en taller, he tenido con los chicos. Entonces yo les digo, mira, acá está la variable, o sea, esta es la fórmula, la función, qué es lo que te falta. Y no siempre logran hacer el despeje para encontrar la función. O a veces yo hago el despeje en clase y la pregunta es, profe, ¿cómo llegó a eso? Sí, gracias. Esas son las necesidades que nosotros necesitamos conocer. A lo mejor en los problemas estos que desarrollamos, lecciones llamadas antiguamente, tendríamos que poner un poco más de énfasis en cosas así. Dar un poco más de aplicación a ese tipo de cálculos ejercicios. ¿Ya? Eso es lo que me interesa a mí, transmitirle a mis colegas que hacen clases en esa área, que lamentablemente hoy día no veo ninguno acá presente, para que pongan algo de su parte en las formalizaciones, por último hacer alcances, ¿no es cierto? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ti, Edith. Tenemos a Marcos. Sí, hola, muy buenos días para todos. Y bueno, a ver, mis primeras palabras, por supuesto, de felicitaciones y agradecimiento ahí al trabajo tan dedicado de Chon, que nos mostró una nueva forma en la que cómo la matemática se va metiendo dentro de las especialidades, que eso es lo que en realidad nosotros necesitamos. Necesitamos saber cómo la matemática reporta, y fíjate que Edith mencionó algo súper importante, y lo mencionó al principio y después no lo volvió a mencionar, por eso me pareció importante de mencionarlo de nuevo, que la matemática es un servicio. Efectivamente, yo también lo percibo de la misma manera, Edith. Percibo que la matemática es un servicio, no es una ciencia en sí misma, menos todavía en una institución como INACAP, en donde nuestros estudiantes no van a hacer investigación científica, sino que en la vida real lo que ellos van a hacer, precisamente como lo muestra acá Chong, es un proceso de mantenimiento. Ellos van a conectar mangueras, van a estar verificando controles. Entonces, por ejemplo, perder el tiempo, y perdón que lo mencione de esa manera, pero perder el tiempo en enseñarles de repente a desarrollar un cuadrado de binomio, creo que podría reconvertirse pensando, por ejemplo, en lo que mismo menciona Chong. Los estudiantes, claro, cuando lleguen a las asignaturas de especialidad, no saben despejar una ecuación. Pero entonces yo me pregunto, ¿y a través de alguna herramienta tecnológica se podrá hacer ese despeje? Nos podremos ahorrar de repente la pega mental de, no sé, pues pasar multiplicando y hallar la función inversa y no sé, un montón de cachivaches matemáticos que en otro momento fueron súper útiles, pero que hoy en día en realidad la inteligencia artificial nos deja obsoletos, porque de repente si el personaje nos dice
puta, es que sabéis que yo no sé cómo se despeja. Ah, pero filo, a ver, lo voy a preguntar en Perplexity. Listo, entramos la función, listo, Perplexity lo despejó. Entonces, le sacó ventaja a otro estudiante que se pasó 5 años tratando de aprender cómo diablo es que se despeja la cuestión, y listo, tenemos armada la pega. Entonces, precisamente, por eso yo también menciono, insisto, tomar el punto de Edith, en que, claro, la matemática es un servicio y debemos percibirla como tal, y debemos también comprender que nuestra labor dentro de la sala de clases ha cambiado, pero enormemente. O sea, ya no estamos pensando, y eso me parece muy genial, que ya no estemos pensando en qué ejercicio plantearle al estudiante, no sé, ya, tengo que enseñarle geometría 3D. Entonces le voy a meter un problema de calcular el volumen de un cilindro al que le corto un plano y le dejo una altura, bla, 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 ¿cierto? Es un típico ejercicio 1980, 1970. Pero hoy en día, eso yo lo puedo controlar con GeoGebra. Y GeoGebra al tiro hace el modelo y me entrega la respuesta. Entonces, ¿qué tal si reconvertimos esa parte de geometría 3D en una oportunidad para que el estudiante sea capaz de modelar en 3D, por ejemplo, las partes de estas mangueras, las partes de estos controles? Sabes tú que yo, mientras Chong lo mencionaba, yo decía, oye, esta cuestión en GeoGebra está pero genial, porque yo puedo programar las casillas de control y que hagan justo lo mismo que hace la máquina. Entonces después ir midiendo, ir evaluando al estudiante, a ver, ¿tu máquina funciona como yo creo que funciona, no? ¿Está marcando más si en este caso hay más presión? Sí, lo hace, no sé, marca en rojo o la aguja se mueve. Hay 1000 maneras de poder enseñar esto mismo y metiéndole un montón de matemática, porque los que están en el taller de GeoGebra me sabrán dejar de mentiroso de que efectivamente para poder hacer estas programaciones hay que aplicar un montón de matemática, un montón de lógica, hartas propiedades geométricas, tener visual 3D, en fin, pero todo eso siempre aplicado desde un punto de vista tecnológico, y eso es lo genial de vivir en el 2023, en donde el álgebra ya no es un problema. Ya no deberíamos estar dejando que nos duela la cabeza porque no sabemos despejar una ecuación de segundo grado, sino que ahora lo importante es, por ejemplo, como te digo, esta parte de la modelación. Y en ese sentido nos da muchas posibilidades para pensar el trabajo que ha presentado Chong. Así es que mis agradecimientos enormes. Yo de verdad que me voy con mucho aprendizaje para la casa ahora. Créeme que con esto ya tengo harto más o menos para idear en mi cabeza, y en una de esas armar un modelo computacional que reporte estas mismas cosillas. Así que nada, ese es como mi aporte, comentario, y muchas gracias ahí, Cristian Ramos, también por darme el paso. Gracias a ti, Marco. Juan Antonio y luego Eduardo. Hola Marco, no puedo más que compartir contigo la visión de la matemática como herramienta. Mi problema empezó a ser otro este semestre. Es que los profesores de especialidad se colocaron reticentes a que los chiquillos ocupen todo lo que nosotros les hemos dado. Ya me pasó en el área de finanzas, cuando nosotros analizábamos comportamiento de la función de interés simple y función de interés compuesto, que nosotros ya la teníamos modelada en el GeoGebra y los chiquillos podían hacer cualquier cosa. Pero llegan a la asignatura de finanzas y el profesor los hace retroceder al siglo pasado. Entonces ahí yo creo que nos hace falta unificar o hacer más fuerte el discurso de que la tecnología llegó para quedarse y no hay vuelta atrás, que es lo que falta incluso en algunos colegas nuestros también. Eso nomás como reflexión. Las palabras convencen, pero son los ejemplos los que arrastran, Juanito. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Eduardo.
Sí, mira, voy a tratar de agarrarme de todo lo que ha dicho Marcos, Juan Antonio. Y es lo siguiente, a ver. Empecemos por el despeje en expresiones. Desde el área de construcción a mí me pidieron ayudantías porque los chicos tenían problema con despejar expresiones. Más allá de que exista un software, yo creo que también, digamos, hay que hacer cosas muy puntuales en esto, en el despeje de expresiones. ¿Por qué? Porque está faltando la capacidad de análisis en los estudiantes. Ahora tenemos software que hacen de todo, porque aquí lo importante es resolver un problema. ¿Cómo lo resuelva? Es otra cosa. Gracias a la tecnología podemos resolverlo de manera muy sencilla, pero falta la capacidad de análisis de los estudiantes. No comprenden, no analizan lo que hay que hacer. Yo siempre digo, el software te quita la parte tediosa, pero lo que hay antes de eso y cómo tú interpretas lo que hay después de eso, eso es un tema tuyo. Y eso está faltando en nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? GeoGebra, o sea que soy fiel defensor de GeoGebra y cada día aprendo más, requiere también modelar. Y eso, para eso se requiere tiempo. Y tiempo que tiene que ser usado también en la sala de clase. Porque lo que estaba explicando Marco, que es genial, cómo yo modelo un tema de esto de acá, de por ejemplo, de un volumen, para no estar en los clásicos de los años 80, 90, necesito tiempo. Pero tiempo no solo para el profesor, para que aprenda, sino tiempo para el estudiante. El estudiante tiene que saber bien usar el software y aquí ya vamos un poquito más. No es tan solo ingresar una función, reemplazar o el comando resuelve para encontrar el valor de X. No, requiere más herramientas y más análisis también en el uso de GeoGebra. Si vamos a lo que planteaba Juan Antonio, de la vinculación con las especialidades. Esto tiene que ser una instrucción institucional, un lineamiento institucional. Los profesores de especialidad no están permitiendo que los estudiantes utilicen herramientas tecnológicas. Cuando hay literatura, cómo enseñar matemática en el siglo XXI. Oye, una vez me pidieron ayuda para el cálculo de una covarianza. Chicos, pero miren qué fácil con Excel. No, el profesor dice que a mano. ¿Pero por qué a mano? ¿Y por qué si quiero derivar tengo que derivar a mano? Bueno, si el estudiante no lo aprendió bien cuando lo tuvo que aprender, hay software que derivan, que integran. Y además lo que necesitan de derivada es simplemente para después evaluar y hacer un ajuste de datos. O sea que lo que menos importa aquí es si lo saben o no hacer a mano. Entonces, si los profesores no aportan los de especialidades, toda la pega que está haciendo ciencias básicas se va al tacho a la basura. Se va y no sirve de nada, porque después dice, no se enseña matemática. O sea que, como digo yo, como dicen en Cuba, la culpa la carga el totí siempre. Entonces, ahí vamos. Entonces, tiene que haber un lineamiento institucional y tiene que haber tiempo, tiene que haber práctica y tenemos que poner énfasis, no sé de qué forma, en que los estudiantes puedan hacer un análisis de lo que están, del problema que están recibiendo, cómo lo voy a resolver, el bombillito que se tiene que prender. Entonces, tenemos que trabajar también ahí, porque si no la cosa no va bien. Sí. No, perfecto, perfecto. Completamente de acuerdo contigo, Eduardo. ¿Chiona? ¿Tenía ahí unas palabras? Sí, lo que pasa es que hay veces que los profes tenemos a por ejemplo, pero yo tengo la mirada de que la tecnología es una herramienta, es un medio, no es el fin. Y lamentablemente nuestros muchachos todavía están en la idea de que la herramienta es el fin, la tecnología es el fin. Entonces, y lo otro es que también, por lo menos lo que hacemos nosotros acá en sede, es que los contextualizamos a dónde ellos van a estar. Bueno, Iquique está en la región de Tarapacá, zona principalmente minera, y la señal de celular allá es horrible. Entonces los cabros, lamentablemente, no van a tener mano. No hay como... Ahí tenemos una muy... Sí, entendemos el concepto. Pero se entiende. Sí, así es complejo. Claro, entonces, bueno, por lo menos la mayoría, y de hecho desde el área se está trabajando en eso, en meter tecnología, o sea,
que utilicen Excel, que utilicen, bueno, la firma en general, que tengan, vean las otras herramientas que podrían ser utilizadas en la industria, ERP y otros tipos de software. Entonces, yo creo que, como dicen una de las palabras de los profesores, sería cosa de alinearse y darle inicio a esto. Ahora, o sea, lo que sí comparto nuevamente es que se necesita el tema del análisis. O sea, yo tengo el resultado, el celular me va a entregar el resultado, el software me va a entregar el resultado, pero la pregunta es, ¿qué hago con ese resultado? Y finalmente eso es lo que nosotros necesitamos que hagan nuestros estudiantes. O sea, tengo la presión de trabajo de la máquina. Perfecto, ¿y ahora qué hago con eso? Selecciono una manguera que sea capaz de soportar esa presión de trabajo. Esa es la idea. Que de hecho, comentando con una compañía acá, ellos nos contaban de que un trabajador le pasó, leyó mal un instrumento, se equivocó en la selección y la manguera que colocaron explotó. Entonces, eso es lo que necesitamos finalmente, que sean capaces de generar ese análisis y tomar una decisión, o sea, decido esto y que sea la correcta. Claro. Y resolver el problema. Justamente. Sí, efectivamente, mira, quiero aprovechar de aportar un detalle que para este semestre, yo creo que ya lo han mencionado previamente, pero también es necesario reafirmarlo, que para este semestre nosotros tenemos considerada dentro de las lecciones, dentro de las actividades de aprendizaje, hay también asociado un manual tecnológico en el cual el estudiante, como bien dice Sean, me parece muy, muy interesante la visión que él tiene como profesional, de que efectivamente la tecnología es un medio, no es un fin. Entonces, ¿en qué momento se convirtió en un fin? Se convierte en un fin, por ejemplo, cuando el ejercicio implica eso. Por ejemplo, si yo le planteo al estudiante un ejercicio de súmeme las fracciones tanto y tanto, la tecnología es un fin, porque me suma las fracciones y punto. ¿Cuándo es un medio? Cuando esa suma de fracciones está asociada a, como bien dicen los profesores acá, a tomar una decisión, a tomar una postura y que posteriormente me permita resolver un problema. Entonces, esta presión no es suficiente, esta presión es demasiada, entonces voy a necesitar este otro material más grueso con tales condiciones. Perfecto, ahí recién el problema está resuelto y en ese sentido, una vez más, la tecnología se convierte en un medio. Así que creo que vamos por el camino correcto. Hay mucho paño que cortar todavía. Yo les aseguro, colegas, que tenemos más dudas que certezas, pero que al menos los primeros pasos ya los estamos dando y tenemos claro que, como bien dicen los colegas acá, la tecnología ya no se nos va a ir, no va a pasar eso de que mágicamente de un día para otro en la industria van a decir, ya, resuélveme este problema, pero no tenéis internet, no tenéis celular, no tenéis nada, así que tú verís cómo lo resuelves. Por lo contrario, el jefe lo único que quiere es que se resuelva. Entonces, dime lo que necesitáis, yo te lo paso, pero yo quiero resolver este problema ahora. No, perfecto. Perfecto. Hay varias ideas, varios lineamientos, ¿cierto? Varios conceptos que hemos tratado en este coloquio y desde el punto de vista de la organización estamos súper contentos. Ya, ese es el objetivo. El objetivo es conversar, el coloquio es compartir. Y lo bueno de esto es que después sacamos cosas en limpio, ¿ya? Y a partir de esto que se van construyendo los cambios, como lo hemos mencionado también, ¿ya? Así es que muchas gracias, estimados colegas de todo el país, ¿ya? Desde el punto de vista de la organización, como lo repito, ¿cierto? Estamos contentos, agradecidos y muchas gracias también al expositor, ¿cierto? Que con toda la disposición, con toda la paciencia, ¿cierto? Que tenía para comprender a estos que somos los matemáticos, que vemos el mundo desde otra perspectiva, ¿ya? Ha asumido ese desafío, ¿cierto? Como propio, ¿ya? Así que muchas gracias, en especial, ¿cierto? Para Sean. Estamos ahí pendientes de la cápsula que nos prometió, así que vamos a estar ahí, ¿cierto? Siempre alerta a lo que necesite, ¿ya?
Así es que con esto me despido, estimados. Muchas gracias a todos ya por esta participación y nos veremos en otra oportunidad ya con otro tema en la misma línea de la matemática y la especialidad. Así que muchas gracias y nos vemos. Chao, chao. Gracias, colegas. Chao. Chao, nos vemos, gracias a todos. Chao, un abrazo. Chao a todos. Abrazo. Chao, chao, que estén bien. Cuídense. Chao, gracias.